buenas tardes, estimadas autoridades de la Universidad Laica Vicente Rocafuertes, apreciados estudiantes, colegas del Foro Jurídico y dilectos magistrados de la Corte Constitucional y jueza de primer nivel. Bienvenidos a esta sesión de la Semana de la Justicia Constitucional. Nos convoca hoy un desafío que trasciende lo estrictamente técnico-jurídico para convertirse en un imperativo de supervivencia en nuestra República. Justicia bajo presión, la independencia judicial como última frontera de la democracia. En el complejo escenario político y social contemporáneo, la independencia de los jueces ha dejado de ser una cómoda garantía teórica plasmada en los textos constitucionales para transformarse en un verdadero campo de batalla institucional. El objetivo metodológico de este conversatorio es analizar de manera crítica cómo las presiones externas contemporáneas impactan de forma directa en la tutela efectiva de sus derechos fundamentales. Comprendamos algo vital. Cuando la independencia del juzgador se quiebra, la Constitución pierde su fuerza normativa y el ciudadano queda en la más absoluta vulnerabilidad frente a la arbitrariedad del poder. Para iniciar este conversatorio, que busca respuestas sobre el rol del juez como un guardián de la estabilidad democrática, nos acompañan dos de las mentes más claras de nuestra justicia constitucional. Comienzo. Tenemos aquí a la jueza de primer nivel, doctora Ruth Jacqueline Quevedo Pérez, como formación abogada de los tribunales y juzgados del Ecuador y Derecho. Magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, magíster en Derechos Humanos y Sistemas de Protección, Universidad de La Rioja, España, magíster en Derecho Penal, Universidad de Especialidades Espíritu Santo, y maestrante de formación permanente en Justicia Penal, Universidad de Salamanca. Como historia laboral es jueza temporal de juzgado 15º adjunto de la familia, niñez y adolescencia, jueza de la Unidad Judicial de Adolescentes e Infractores con sede en el Cantón Guayaquil, que fue por 3 años, jueza de la Unidad Judicial Penal con competencia en delitos flagrantes, 3 años, jueza de la Unidad Judicial Penal Norte 1 con sede en el Cantón Guayaquil, 6 años hasta la actualidad. Dentro de los concursos ganados tiene el banco elegible para jueces y el banco elegible para fiscal. Como experiencia de docente en la Universidad de Guayaquil, Facultad de Física y Matemáticas, carrera en Ingeniería y Sistemas, docente en la Escuela de la Función Judicial, primero y segundo ciclo de la Defensoría Pública, docente de la Escuela de la Función Judicial, curso de formación de jueces, docente de la Universidad Tecnológica, docente formadora de Escuela de Formación y Peritos de la Comisión de Tránsito del Ecuador, docente de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil en pregrado desde el año 2024 hasta la actualidad, docente de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Ahora vamos a leer la trayectoria del juez de la Corte Constitucional, José Luis Terán Suárez. Cuenta con un PhD en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, es doctor en Ciencias Internacionales, doctor en Jurisprudencia y abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador por la Universidad Central del Ecuador. Es magíster en Educación Superior con mención en Ciencias Jurídicas, magíster en Derecho Penal y Procesal Penal y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Central del Ecuador. Además, es magíster en Derecho Convención en Derecho Tributario por la Universidad Andina Simón Bolívar y magíster en Derecho Civil y Procesal Civil por la Universidad Técnica Particular de Loja. Es especialista en procesos educativos por la Universidad Central del Ecuador, especialista en tributación por la Universidad Andina Simón Bolívar, cuenta con un diploma superior en Género, Justicia y Derechos Humanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Flaxo, diploma superior en Gestión Tributaria por la Universidad Salesiana, diploma superior en Derecho Constitucional por la Universidad Central del Ecuador. En el ámbito académico, se ha desempeñado como decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales
desde el año 2022 al año 2024. En la actualidad es docente titular de la carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador y docente invitado en la Universidad Tecnológica Indoamérica, de la Universidad Iberoamericana del Ecuador, de la Universidad de Otavalo, de la Universidad Politécnica Estatal de Carchi y de la Universidad Técnica Particular de Loja. En el ámbito judicial, ha ejercido como juez titular y juez encargado de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, con juez de la Corte Nacional de Justicia, juez del Tribunal Distrital de lo Fiscal, con sede en Quito, con juez de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Pichincha y vocal juez AOC de Tercer Tribunal de Garantías Penales del Pichincha. Se ha desempeñado como abogado externo de Juzgado de Coactivas del Municipio Metropolitano de Quito y director nacional y coordinador jurídico de cooperativas del Ministerio de Bienestar Social. Ha realizado publicaciones en materia constitucional, tributaria y aduanera, casación penal y casación no penal. Además, ha sido miembro de comité editoriales de publicaciones relacionadas a la gestión académica educativa de la Escuela de la Función Judicial. Y es hasta aquí la hoja de vida de los magistrados que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos la información emitida por parte de la magíster Alicia Ochoa respecto a los panelistas que tendremos durante esta jornada. Para ello, los invitamos, por favor, a acceder a los asientos en el escenario junto a la moderadora. Hemos visto una hoja de vida impresionante, de verdad. Nos podría indicar sobre el tema del día de hoy, sobre nuestro tema de la justicia bajo presión, independencia judicial como la última frontera de la democracia. ¿Qué nos podría usted decir sobre este tema? Bueno, antes de empezar, quiero agradecer a la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, al señor decano de la facultad, al señor director, a los señores docentes, a mis queridos estudiantes. Siempre la razón de nuestras visitas son ustedes, los estudiantes, a usted, la moderadora, y por supuesto a Ruth, mi compañera de panel, también a todas las personas que nos asisten. Realmente es un tema de actualidad, es un tema que merece la pena conversarlo, debatirlo, discutirlo, porque sin independencia judicial no hay democracia, ¿no? Es una garantía fundamental. Desde que en la historia del derecho se habló de esta división de los poderes, siempre se tuvo esa concepción de que cada poder tiene sus límites y de que cada uno debe desenvolverse dentro del ámbito de sus competencias. No puede haber interferencia entre los poderes. Ahora, esto no obsta de que sí se puede llegar a acuerdos políticos. Y nuestra Constitución básicamente reconoce y garantiza como uno de los principios fundamentales para que un Estado surja este principio de coordinación entre las instituciones. Pero una cosa es coordinar las políticas, ¿no? Coordinar los planes. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Porque todos somos un solo país y todos deseamos el bienestar y el progreso de la sociedad en general a la que nos debemos. Pero para eso es la coordinación, pero no para imponer. No sé si hago la extensión o vamos conversando. Claro, podemos ir conversando. Podemos ir conversando. Entonces, con esta idea empezaría. Siempre es importante esta división de poderes. Quisiera quizá resaltar por qué la independencia judicial. Básicamente, tradicionalmente, solo aquí en el Ecuador tenemos 5 funciones del Estado, ¿no? Pero casi en todos los países existen las 3 funciones principales: la ejecutiva,
la legislativa y la judicial. Aquí tenemos la de transparencia y la electoral, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la función ejecutiva, en la función ejecutiva no podemos hablar de independencia. ¿Por qué? Porque en la función ejecutiva existe una jerarquía. Y ahí sí el principio que predomina en la función ejecutiva es el de jerarquía. Si hay un presidente de la República y nombro a los ministros de Estado, ¿qué tienen que hacer los ministros? Obedecer lo que diga el presidente. Pues si no obedezco, chao, váyanse. Y todo el aparato se rige por el principio de jerarquía. Por eso es importante dentro de este derecho administrativo, dentro del derecho ejecutivo, la jerarquía, ¿cierto? Si nos vamos a la función legislativa, ¿a quién obedecen o a quién deben obedecer los legisladores, los asambleístas? Al pueblo que les nombró, porque ellos son nuestros mandantes. Si un legislador, un asambleísta no obedece lo que el pueblo tiene todo el derecho de revocar su mandato. ¿Ya? La pregunta es, ¿los jueces de la función judicial a quién obedecen? A nadie. No tienen por qué obedecer a nadie. Entonces ahí viene la independencia. Tiene que obedecer a su propia conciencia, a su propia convicción, Claro. Entonces, ¿cuál es el límite que tienen los jueces? Y en materia constitucional es la Constitución. Por eso somos guardianes de la Constitución, respetuosos de la norma, respetuosos de los principios. Entonces, ¿qué límites tenemos a esa servicio judicial? Los principios constitucionales que están en la norma, a la cual nos debemos. Pero por eso es que no puede haber ni siquiera interferencia interna de un compañero, peor de un juez superior, sino cada uno responde por sus actos. Entonces, ¿a quién nos debemos? A la sociedad. ¿Y a través de qué nos expresamos? De nuestras decisiones judiciales. Gracias, doctor. Doctora Quevedo, ¿qué nos puede decir usted como jueza de primer nivel en el tema de las garantías jurisdiccionales? Muchas gracias por la invitación, el señor director de la carrera, señor decano, señor director de la carrera, público, estudiantes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como dijo el doctor, nosotros nos debemos a la Constitución. Yo soy jueza de garantías penales y este hecho de ser de garantías, pues obviamente nos debemos a un ordenamiento jurídico, ya lo dijo el doctor, al encontrarnos, o dicho de otra manera, nosotros tenemos un conjunto de principios y reglas, los mismos que se encuentran establecidos en la Constitución. Nuestra Constitución se encuentra constitucionalizada por derechos, obviamente somos parte de un sistema de protección y esto nos permite a nosotros aplicar las garantías. Cuando nosotros hablamos de garantías, pues en el ejercicio profesional o en el ejercicio de nuestra actividad jurisdiccional, pues obviamente siempre estamos aplicando estas garantías jurisdiccionales. Son métodos de protección que nos permiten actuar bajo ciertos principios, reglando siempre la actuación de los jueces pro o a favor de los derechos, sean estos fundamentales, sean estos, más que todo fundamentales, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puedo hablar en cuanto a las garantías. Las encontramos en el artículo 76 de la Constitución de la República, e incluso si nosotros queremos irnos a un antecedente histórico, pues tenemos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Para mí, encontrar las garantías en el artículo 16, que determina pues que un Estado debe estar dividido y que debe estar protegido por una Constitución. Desde ese momento, cuando nosotros vemos esta declaración, podemos entender pues que tenemos estas garantías que nos permiten actuar y más que todo garantizar el derecho de las partes, porque eso es lo que intenta o eso es lo que se prevé dentro de la Constitución, garantizar la vigencia de los derechos, garantizar un debido proceso. Ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que el derecho a la defensa pues, es un derecho humano. Muchas gracias, doctora Ruc. Doctor Terán,
Desde la perspectiva del control de la constitucionalidad como un mecanismo esencialmente contramayoritario, ¿cómo se articula en la praxis jurisprudencial la tensión entre la legitimidad democrática y la fuerza normativa de la Constitución? Especialmente cuando las decisiones de la Corte desafían corrientes de opinión dominantes o agendas mediáticas que pretenden predeterminar en el sentido de un fallo. Con este tema de contramayoritario, ¿qué me indica usted de esto? A ver, en los modelos, hay varios modelos de Estado, ¿no? La historia nos ha hecho entender de que desde 1830, cuando se crea la República, cada gobierno, cada gobernante quiere tener su propia constitución, de acuerdo a su medida. Y es por eso que en el Ecuador tenemos más de 20 constituciones, dicen 20, 21, no sé cuántas, ¿cierto? ¿Y por qué se da esto? Porque realmente se piensa que yo puedo actuar siempre y cuando la normativa me permita hacerlo. Si no está de acuerdo a mi modelo, a lo que yo quiero imponer, parecería que no podría actuar. Y eso es el error, ¿no? Definitivamente, ¿por qué existe una Corte? Hablamos de un Estado constitucional recién a partir de 1945, donde se crea el primer Tribunal Constitucional. Ha habido tantas constituciones, pero se pensó en que algún órgano debe controlar al poder. Algún órgano debe hacer prevalecer la supremacía constitucional. Y se pensó en que la Constitución no debe ser para cada gobierno, sino debe ser, ojalá, permanente. Con ciertas reformas, enmiendas, y toda Constitución tiene también los mecanismos para poder adaptarse también a los cambios de modelos democráticos, lógicamente, que sí son necesarios, pero siempre dentro de la vía constitucional. Ahora la pregunta es, ¿el control es necesario? Y creo que la respuesta es sí. O sea, el control debe ser incluso desde nuestras propias familias, desde nuestros propios hogares. Imagínense que en una familia no exista control, que no controlen los padres a sus hijos, que cada cual haga lo que quiera. Entonces, debe haber un respeto por las normas, aunque sean normas éticas. En la familia existen normas éticas, normas de convivencia que deben ser respetadas. Y cuando un padre de familia tiene 5 hijos, la decisión no está en darles gusto a los 4 que se unieron para tomar una decisión. Un buen padre de familia, ¿qué tiene que pensar? En ese 5.º hijo que nadie le toma en cuenta, que no le hace caso, ¿no? que está invisibilizado, que tiene algún problema. Entonces, si yo doy gusto a los 4, ¿seré buen padre de familia? No. Entonces, una Corte Constitucional es eso. La Corte Constitucional no se ha creado para dar gusto a las mayorías, ¿no? Sí, doctor. Las Cortes Constitucionales se ha dado para proteger justamente a esos grupos minoritarios. Porque vuelvo a insistir, a veces las mayorías no tienen la razón o no quieren proteger derechos. Hoy en la mañana nomás les ponía un ejemplo de la sentencia que sacó la Corte sobre el matrimonio igualitario. Si yo elevo a consulta eso al pueblo, y les pregunto al pueblo, ¿están de acuerdo en que se acepte el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Qué va a decir la mayoría del pueblo? No. Pero si mañana les pregunta el mismo gobierno al pueblo, ¿están de acuerdo en que exista la pena de muerte para los sicarios, para los violadores en el Ecuador? El pueblo va a decir sí. Ahí están las contradicciones. Entonces, ¿creen que esas decisiones mayoritarias son las que deben imponerse en una sociedad? Uno como juez, como corte, va a decir, por más criminal que sea, tiene derechos, porque nuestra Constitución dice que las personas privadas de libertad son grupos de atención prioritaria, ¿no? Y que tienen derechos que están en el artículo 77 de la Constitución. O sea, por más personas, porque lo que realmente predomina a nivel en un modelo constitucional es la dignidad humana.
Entonces, todos somos humanos y todos tienen derechos. Ahora, lógicamente los derechos no son absolutos, los derechos relativos, y lógicamente tiene que haber una limitación a estas personas que han infringido normas, pero eso no quiere decir que no pueden tener derechos. Y así ocurre con todos los grupos. O sea, a esa persona que toda la vida ha sido discriminada, pues hay que proteger a las personas discriminadas, ¿no? Las personas que por discapacidades no se les ha dado acceso, personas que no tienen trabajo, que no tienen educación, ahí está la protección de los derechos. Pero quizá el rol más delicado de la Corte es el control, porque a nadie le gusta que le controle. Entonces, ningún poder le gusta que... Y entonces ahí vienen los pesos y los contrapesos. Entonces, cuando me quieren controlar, ¿cómo evito que me controle? Poniéndole barreras, ¿no? Poniéndole amenazas. Entonces, no, si tú te portas así, yo te saco esto. Entonces ahí vienen las presiones y los contrapesos y las contrapresiones. Eso significa de que una corte no sea objeto de crítica, ¿no? Pero una crítica respecto de sus decisiones, porque el juez, cuando resuelve un caso, no resuelve para una persona, resuelve para la sociedad. Y por lo mismo, cuando a un juez se le ataca, no se le está atacando al juez, se le está atacando a toda la sociedad, porque ese juez representa a la ciudadanía. Entonces, el tema del rol fundamental dentro del ámbito constitucional y estos pesos y contrapesos, estas decisiones mayoritarias contra decisiones de minorías, tiene que siempre existir un equilibrio. Y para eso están las cortes. Y entonces, el único límite que tienen los jueces es la Constitución, que no fue hecha por nosotros. Ya nos dieron. Los casos que llegan a la corte no escogemos nosotros, nos llegan. Entonces, la independencia se garantiza con una adecuada deliberación, con decisiones sólidas, motivadas, y con una metodología técnica muy sólida para que las decisiones, mal o bien, sean las que tome una mayoría, y con una imparcialidad y con una independencia, que es lo que caracteriza a un sistema democrático de derecho. Gracias, doctor. Muy acertada su respuesta. Doctora Quevedo, vivimos en la era de la hiperconectividad, donde las narrativas públicas y las redes sociales suelen estructurar veredictos populares paralelos. Ante este fenómeno, ¿cuáles son las exigencias de la teoría de la argumentación jurídica y qué mecanismos dogmáticos permite blindar la imparcialidad e independencia interna del juzgador frente a estas coacciones de opinión pública? Gracias. Bueno, parece que la prensa es otro poder. Entonces, muchas veces hay casos mediáticos que ya es de conocimiento público, y como decía el doctor, pues debe existir un peso y un contrapeso, ¿verdad? Nuestro único límite es la Constitución. Nosotros nos debemos, de acuerdo a lo que establece el artículo 76.1, a la norma, al cumplimiento de la norma. Lo que se intenta en estos momentos es desestabilizar un sistema democrático. Entendemos nosotros pues que los jueces no nos debemos ni a la prensa ni a un grupo de interés, nos debemos a la Constitución. Por eso la Corte Constitucional, cuando habla sobre el principio de supremacía normativa, lo que señala es que el juzgador debe cumplir la norma y hacer que las partes cumplan la norma. Sobre este principio normativo, pues, corresponde el actuar de todo juzgador. Montesquieu decía también, cuando hablaba sobre el Estado absolutista, de que debe existir una división de poderes, efectivamente, que nos permitan a cada institución actuar de acuerdo a una ley. Entonces, al tratar de señalar a los jueces, como comúnmente se suele decir, jueces corruptos, jueces vendidos, pero nosotros nos encontramos frente a esta situación. Muchas veces, claro, los ciudadanos, el pueblo en general, no conoce lo que realmente ocurre dentro de un proceso.
a veces tenemos fiscales o tenemos defensores públicos, es todo un aparataje en el que intervienen diferentes instituciones. Muchos casos se han dado y que nos toca ahora, incluso tanto la Corte Constitucional como la función judicial con relación a los jueces, es defendernos prácticamente de ciertos casos o de ciertas actuaciones que no las hacemos nosotros, sino que son otras instituciones y que muchas veces por un mal procedimiento, y entiéndase que nosotros somos garante de la norma. Yo le decía ayer incluso a un estudiante, nosotros tenemos una función muy especial, defender el procedimiento, defender el proceso, que no es otra cosa, pues, cuando hablamos de procedimiento, de estas garantías que nos permiten limitar ciertas actuaciones y también garantizar más que todo, ¿no?, una justicia imparcial. Entonces, esta situación de las tecnologías, de sacar los rostros muchas veces, que atenta contra la dignidad, como ha indicado el doctor, toda persona tiene dignidad, no es verdad. Hay un preámbulo previo, un juzgamiento popular prácticamente que se hace a través de la prensa y que esto afecta. Yo he visto muchos casos de compañeros que los publican y en realidad cuando se observa el proceso las cosas son completamente diferentes. Entonces, yo estoy completamente convencida de que debe existir un respeto a la función judicial. Entiéndase que tenemos la sentencia 319-CN/2020, que ya en estos momentos han marcado cuál es la participación, en el caso de un error inexcusable, un dolo, ha determinado ya ciertos límites o actuar de las y los juzgadores. Entonces, nosotros, sobre esta sentencia, pues nos toca a nosotros, pues, ejecutarla, cumplirla, ¿no? Entonces, yo veo que la independencia judicial está gravemente afectada por grupos de poder que lo único que intentan es tener el control. Pienso también de que al nosotros venir y no hacer conciencia sobre el alcance muchas veces de las publicaciones que se dan o del esto de repetir los mensajes afecta mucho la independencia judicial. Nosotros nos debemos a una constitución, tenemos un límite dentro de la constitución, entiéndase que las sentencias de la Corte Constitucional son de directa e inmediata aplicación, que son parte de nuestro ordenamiento jurídico, porque así lo dice nuestra constitución, por lo tanto, pues nosotros tenemos estos límites enmarcados en la constitución. Gracias, doctora Ruck. Doctor Terán, asumiendo que la justicia constitucional opera actualmente en un entorno de alta confrontación sistemática, ¿cuál considera que es el mayor desafío dogmático y práctico que enfrenta la Corte para evitar que la Constitución sufra una mutación regresiva y se degrade a una Constitución normativa o una mera Constitución semántica? Es una pregunta compleja de responder. No existe un modelo idóneo a seguir, ¿no? A veces nosotros copiamos modelos, somos noveleros también en el tema. Y nuestro ordenamiento jurídico refleja eso, procedimientos mixtos, teorías mixtas, nos gusta aplicar de todo un poco, ¿no? Entonces, el derecho empezó, por ejemplo, con un modelo, que es el modelo europeo, que es parlamentario. ¿Cuál es el modelo parlamentario? Que todo resuelve el Parlamento, todo pasa por el Parlamento, las autoridades deben ser nombradas por los parlamentos, por los congresos, las asambleas. Se entendería que el poder legislativo es el mayor democrático que existe, porque si es nombrado por el pueblo directamente, ahí está la democracia, nos están representando. Entonces, ese es un modelo. En otro modelo, que fue más bien el modelo ya anglosajón, el modelo de Estados Unidos, es otro modelo más bien presidencialista, ¿no? En donde todo descansa en el Ejecutivo, a través del Ejecutivo se nombran jueces, a través del Ejecutivo se nombran ministros, las principales autoridades.
Y hay otro modelo en que dice, no, es que es la función judicial es la que empieza a crear derecho a través de los precedentes, empieza a imponer. Y creo que nosotros tenemos un poco de todo, ¿no? Sí, tenemos una asamblea fuerte, un congreso fuerte, pero hay un mecanismo del Ejecutivo tan fuerte también que él puede vetar todo lo que disputan más de 120, 140, 150 tabletas. Veto, se acabó. Y a veces se contradicen entre ellos mismos, ¿no? Porque es un proyecto de su propia bancada y yo veto, ¿no? Yo pongo una objeción, imagínense. O sea, no hay coordinación. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el modelo perfecto? El respeto a la ley, volver a un estado de derecho donde lo que imperaba la ley, pero ahí la pregunta es, ¿quién es el que redacta la ley? ¿Quién es el que impone la ley? Y volvemos otra vez al tema de élites. Aquí el problema es de élites, ¿no? Una élite quiere mandar las élites, y las élites se encuentran en cualquier actividad, no solamente estamos hablando de la función judicial. Cada uno en su espacio quiere manejar. O sea, si yo soy en las universidades, en la parte, quiere una universidad sobresalir, quiere manejar. Si es en el campo de la industria, entonces siempre estamos pensando en estos proyectos. Pero el modelo constitucional es diferente. En el modelo constitucional no estamos pensando en las élites, en el modelo constitucional estamos pensando en el ser humano. Porque incluso la persona ya es una construcción social. No es lo mismo hablar de persona que hablar de un ser humano, ¿no? Porque incluso nos pensamos, bueno, ¿y la persona qué es? ¿Desde cuándo somos personas? ¿A quién protegemos? Es una construcción social. Pero cuando hablamos del ser humano, cuando decimos, no, es que nosotros ya nacemos con nuestros derechos. Entonces, yo no necesito una ley para que se me reconozca mi derecho. No necesito una ley. Entonces, ¿por qué necesito yo un modelo positivizado, un modelo en que la norma me controle a mí? Y esa es la diferencia de este modelo constitucional, que mal o bien me parece que es el más democrático, porque está pensando entre todos como seres humanos. Y va un poco más allá, porque los derechos no se los da, ¿no? Los derechos no se los reconocen. A los derechos hay que protegerlos. Entonces alguien tiene que proteger esos derechos. Y esos derechos poco a poco se van extendiendo. Ya empezaron con derechos políticos, civiles, de primera generación, de segunda generación. Y ahora estamos hablando de que no solamente debemos proteger al ser humano, ¿no? Estamos hablando de que también tenemos que proteger a la naturaleza, tenemos que proteger a los animales, a la planta, al medio ambiente, a las plantas, a la flora. Entonces siempre son progresivos los derechos. Nadie nos regala nada. Entonces, por ley yo no puedo crear un derecho. Y esa es la diferencia. Entonces, en un modelo en donde impere la ley e impere los derechos, ¿cuál es el que más privilegia a las mayorías? Ahí va también el tema de las mayorías. Todos tenemos derechos. Pero en cambio, cuando se abusa también de esos derechos, porque todos queremos tener derechos, pero nadie quiere tener obligaciones, ¿no? Entonces ahí también es otro problema, porque también hay que reconocer que los derechos tampoco son absolutos, porque solo pedir, solo reclamar, solo exigir derechos tampoco es la solución. Entonces también tenemos que dar algo a cambio. Entonces para exigir derechos también tenemos que contribuir. Y por eso es que estos eventos que siempre la Corte Constitucional lo hace cada año, es el cuarto año que estamos visitando a las universidades durante esta semana de la justicia constitucional, es para acercarnos precisamente a ustedes, los estudiantes, porque nosotros estamos convencidos de que a través justamente de los estudiantes de las universidades vamos a crear esa conciencia de protección, de respeto a los derechos, de respeto a la independencia y de respeto a la institucionalización del país. O sea, si se rompe, se debilitan las instituciones, no le perjudica al gobernante de turno, se perjudica al futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras generaciones futuras.
Nosotros, malo bien, ya llegamos. Entonces, algunos decimos, pero sí, ya llegamos, pero queremos dejar ese legado, queremos dejar ese mensaje para que ojalá muchos de ustedes lleguen a ocupar estos puestos que no son sencillos. A veces uno dice, ¿por qué me metí en esto? ¿Por qué me metí en esto? O sea, si afuera estaba tranquilo, o sea, claro, entonces sí, o sea, porque es complicado. Pero en cambio, si nadie lo hace, es el problema. Y eso es lo que está pasando en este momento. Muchos profesionales, muchos abogados jóvenes, brillantes, no quieren inmiscuirse porque el sector público está terrible, está lleno de... hay una crisis institucional, nadie quiere, o sea, no hay una institución que sea... Entonces, si ya le toparon a la Corte Constitucional, ya allanaron a jueces de Corte Nacional de Justicia, o sea, los jueces de primer nivel dicen aquí, pero ¿qué esperamos nosotros? Entonces, ¿se imaginan si están topando a nosotros nos barren mañana? Entonces, ¿para qué me meto a ese mundo? El problema es que no hay que dejarse. Entonces, yo sí invito a todos los estudiantes a seguir luchando, a ocupar esos espacios, a inmiscuirse, porque a veces la plata no es todo. Uno dice, sí, es que entrar al sector público no es para enriquecerse. Afuera pueden hacer mucho más plata, ¿no? Pero eso no es todo. O sea, a veces también es la convicción de uno, no, a veces se sacrifica, es estudiado. Ahí están las hojas de vida de los profesionales. Comentaba a veces estudiar de lunes a domingo estudiando, dando clases y todo lo demás para llegar a ocupar un cargo. Esa es la función judicial. Para ser juez hay que tener una hoja de vida fuerte. Para ser político solo tener 18 años y la cédula. Y salir, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia. Para las otras funciones del Estado no necesita mayor éxito, sino solamente tener un buen partido que le apadrine y se acabó. Pero acá son concursos fuertes y para eso hay que formarse. Entonces, ahí está la respuesta. Yo creo que el modelo que tenemos en este momento es el modelo adecuado, es un modelo de garantías. Todos los jueces son jueces de garantías, como bien decía Ruth, y precisamente la confianza ciudadana tiene que estar en los jueces, porque cuando se habla de la corrupción, si vamos a las estadísticas, no pasa del 2-3% de jueces corruptos, que sí los hay, también hay que reconocer, pero el problema es que aquí tendemos a generalizar, y como decíamos, la prensa lo que resalta es lo malo, no lo bueno, ¿no? Si yo dicto 100 sentencias y me equivoqué en una, se acabó mi vida, pero no reconocen de que 99 sentencias las hice bien. Pero también hay que reconocer que los jueces son seres humanos, pero cuando uno actúa como juez, no actúa como persona, sino también representando, justamente como fue representando a todos, porque si le afectan a uno, afectan a todos. Gracias, doctor. Tomando sus palabras de que uno nace con los derechos, uno tiene los derechos inherentes que le llamamos, ¿no? Doctora Ruth, ¿cómo podemos blindar estos derechos de acuerdo a los estándares del Sistema Internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de Naciones Unidas? ¿Cómo blindamos esos derechos inherentes aquí en Ecuador? Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado, me pareció bastante interesante cuando desarrolló el principio de dignidad humana, ¿no? Anteriormente, las sentencias anteriores, hasta antes de este principio de dignidad humana, pues se reconocían los derechos de manera relativa, ¿no? Pero ahora, bajo este principio de dignidad humana, es que toda persona goza de derechos. Toda persona merece del respeto de estos derechos. Toda persona tiene derecho a la educación, toda persona tiene derecho a la salud, al agua. Incluso nuestra Corte Constitucional, cuando, por ejemplo, el doctor decía, ¿verdad?, que estamos frente a una de las mejores constituciones. Efectivamente, tenemos tenemos el control abstracto, el control concreto, el control convencional. Vivimos dentro de un sistema mixto,
aunque no todos dicen que nos encontramos frente a un sistema mixto, sino uno solo, pero si nosotros revisamos nuestra Constitución, pues nos permite conocer que existen varios controles, ¿no? Entonces, este principio de dignidad humana permite a todo ser humano, permite a nuestra Corte Constitucional, pues, desarrollar, hay muchas sentencias a las que yo hacía referencia antes, ha desarrollado, recogiendo lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que dice la Organización de Estados Americanos, ha recogido muchos, dentro de la razonabilidad que ha hecho la Corte, ha recogido muchos conceptos que son importantes y que permiten a todo ser humano desarrollarse, porque eso es lo que permite los derechos, ¿verdad? Desarrollarse. Cuando nosotros decimos, bueno, yo tengo el derecho a la educación, tengo derecho a desarrollarme, ¿no? A aspirar a nuevos conocimientos, a trabajar en un área donde a mí que me guste. Entonces, cuando hablamos de que toda persona tiene derecho o toda persona nace con estos derechos, pues eso nos permite a nosotros desarrollarnos como seres humanos. Ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo independiente, está adherida a la Organización de Estados Americanos, y cuando, bueno, son dos instituciones que no trabajan de manera aislada. Tenemos agendas de desarrollo, por ejemplo, cuando la Organización de Estados Americanos dice, bueno, tenemos la agenda hasta el 2030, donde nosotros podemos encontrar un sinnúmero de derechos que se encuentran establecidos y que permiten a los estados, pues, que dentro de sus políticas públicas estas sean cumplidas, a fin de que estos derechos que tenemos todas y todos los ecuatorianos, pues, puedan ser desarrollados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los derechos que tenemos todas las personas, entendemos, pues, que estos sistemas de protección, eso es lo que intentan, ¿no? Proteger al ser humano. El doctor hacía una diferenciación muy clara entre la personalidad y el ser humano, ¿no? Y la persona, estas concepciones que son diferentes, pero a la final, en estas dos definiciones sí son protegidas dentro de las sentencias que emite la Corte Interamericana, la Corte Constitucional, insisto, y digo, para concluir, pues, que eso es lo que pretende, ¿no? La protección de los derechos, el desarrollo de las personas con un fin específico, la dignidad humana. Gracias, doctora Ru. Yo creo que le he hecho muchas preguntas hoy, pero tengo una última para el doctor Terán. Dice, para concluir este bloque, analicemos las consecuencias del peor escenario normativo. Cuando la justicia cede ante coacciones externas, se produce una erosión en la eficacia del ordenamiento. En términos de la teoría general del derecho y la sociología jurídica, ¿cuál es el impacto real, profundo y sistemático en el tejido social cuando la norma suprema pierde su fuerza normativa y operativa? Es en un proceso inventado, simulado, ¿ya? Claro. ¿Qué podría pasar, doctor? Cerremos las puertas, vamos a la casa. O sea, si ya no hay garantías, si ya no hay institucionalidad, si no hay independencia, o sea, ¿ya para qué? O sea, ya no hay nada. Definitivamente, vuelvo al caso de la familia, porque el Estado comienza con la familia. O sea, cuando una familia se destruye, cada cual hace lo que quiera. O sea, si los padres no dan el ejemplo, igual, ¿con qué autoridad yo voy a reprender a mis hijos? Entonces, si el propio Estado no respeta a las instituciones, entonces, ¿de qué hablamos? ¿Será saludable de que un hijo haga lo que el padre quiere? Depende. Si es que mi padre está haciendo dentro de la norma, de la conducta, está bien, pero si mi padre es un delincuente y el hijo dice, no, pues tienes que acompañar, vamos a robar, vamos. Y si no quieres robar conmigo, entonces te vas de la casa. Es algo parecido. Entonces, si a una institución le dicen, bueno,
la naturaleza, o sea, es corrupción. O sea, ustedes, ¿cómo dice? O cogen plata, o se venden, o hacen lo que queremos, o si no se van. Es lo mismo. Entonces, yo siempre digo, el Estado es el reflejo como si fuese una familia. Entonces, una familia sólida es cuando cada uno respeta de manera general una norma que nos cobija, pero igual también cada uno tiene su propia autonomía para poder desarrollarse libremente. Un padre no le puede imponer a un hijo lo que quiera hacer, lo que quiere estudiar, lo demás, pero sí le puede imponer otro tipo de normas que sean normas de convivencia, de confianza, de respeto, de reciprocidad. Y para esto está lo que dice el Estado, la coordinación. O sea, también hay que dialogar, el diálogo es importante, la coordinación, pero nunca la imposición. Entonces, el momento que uno ceda a una presión, se acabó. Y es lo mismo que cuando uno como profesional se deja tentar, a veces por las mafias, una sola vez, que acepte, se complicó para toda la vida porque le van a chantajear, le van a extorsionar. Y entonces, si no se acopla a ese sistema, mejor ya salga, se renuncia, porque o le matan, o le amenazan, o lo secuestran. Ya. Y entonces, cuando estorba, también cuando estorba un juez o cuando estorba una institución, cuando quiere hacer lo que debe hacer. Entonces, eso también incomoda. Pero si todos nos unimos y todos hacemos fuerza, entonces hacer una familia, eso va a dar. Entonces, para fortalecer la institución, lo que yo siempre he dicho, para evitar estas barreras, estos sesgos, utilicemos los mecanismos que la propia Constitución nos da. Es cierto que sí hay que mejorar el Estado. O sea, el derecho es muy dinámico, evoluciona mucho. Sí es necesario hacer cambios, pero dentro del marco institucional. Entonces, ese es el mensaje y eso es lo que uno como profesional tiene que garantizar y como estudiante también hacia ese fin tiene que ir. ¿No es cierto? A veces uno dice el fin justifica los medios, pero a veces no es así. O sea, no es llegar por llegar o aceptar por aceptar. Entonces, cuando uno dice, no, es que yo tengo una familia, yo quiero proteger mi profesión, quiero proteger mi puesto, a veces es mejor hacerse a un lado, dar un pie al costado, que sucumbir frente a presiones, frente a chantajes y frente a amenazas. Si la Corte Constitucional se ha mantenido, es gracias a las universidades, gracias a la ciudadanía, gracias a gente, a periodistas, a gente que conoce. Porque cuando nosotros hemos visitado, dicho, la Corte ha hecho mucho por la sociedad. Sus sentencias, sus fallos han ayudado, y a toda la función judicial. O sea, casi todos los jueces, en todas las universidades, leen las sentencias, son parte del estudio, son parte del análisis, de críticas. Tareas. Todas mis tareas van relacionadas con sentencias de la Corte Constitucional. Claro, más que de la Corte Nacional de Justicia incluso. ¿Sí o no? Y entonces, el momento que desaparezca esto, ¿qué vamos a volver? Cuando yo estudiaba Derecho, artículo por artículo, dale, Código Civil de memoria, los artículos. Artículo 1, la ley de declaración multada de la Corte. Que odio, o sea, nos hacían aprender de memoria los artículos. Y eso tomaban el examen, o sea, no había razonamiento, no había argumentación, y todo es puro retórica. Entonces, el mensaje que aquí hay que dar es a razonar, dar buenas razones, no dejarse dominar. Y el peligro que tenemos ahora es que nos queremos dejar dominar por las máquinas. Tampoco hay que sucumbir también frente a esas tentaciones. Entonces, los jóvenes ya no quieren hablar, ya solo hablan con su teléfono. Entonces no participan, no son activos. Entonces, lo más lindo, yo cuando vengo de un pueblo, ¿no? Lo más lindo de las familias era reunirse, conversar, dialogar, travieso. Ahora voy a las casas que me da pena, ves los niños, lo primero tiene wifi, ¿cuál es? Se encierran ahí a comer. O sea, no hay, y así está pasando en las universidades. No son tan activos como eran antes los estudiantes, ¿no? O sea, están ya dominados a veces por los sistemas. Entonces, yo felicito justamente este tipo de eventos y para eso es
para que nosotros tenemos que reflexionar, tenemos que dar un poquito para mejorar esta sociedad. Gracias, doctor. No sé si haya preguntas de los alumnos, que aquí sí participan los alumnos, doctor. Aquí sí participan, aquí mis alumnos discuten por participar. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Verdad están? Buenas tardes, magistrados, docentes y demás público presente aquí en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Les saluda Henry Peralta Monserrate, de quinto semestre de la carrera de Derecho de la universidad. Mi pregunta va dirigida hacia lo que usted mencionaba anteriormente, sobre los cambios. Los cambios, porque el derecho es evolutivo, constantemente es dinámico. ¿Cuál sería el enfoque en esos cambios? ¿Qué propondría usted frente al sistema judicial? Lo fundamental es la argumentación, dar buenas razones. Cuando uno se enfrenta a un proceso judicial, tiene que cumplir su rol, ¿no? Estamos en un modelo de justicia en audiencias, y en las audiencias donde se nota, o donde un abogado, donde un juez, o cualquiera de los roles en que desempeñe, es cómo presenta sus tesis, cómo presenta sus proposiciones, sus enunciados. Y definitivamente es dando buenas razones. Para dar buenas razones hay que estudiar mucho, porque caso contrario, estos argumentos se vuelven en retórica. Que yo decía en la mañana, a veces todos tenemos ya como una fórmula de defensa. Se han vulnerado nuestros derechos, se han violado la seguridad pública, se ha violado el derecho a la defensa, se ha violado el debido proceso. Pero les pregunto, ¿y qué es el debido proceso? Empecemos definiendo qué es un derecho. Y no saben qué es derecho. ¿Qué es un principio? No saben qué es un principio. ¿Qué es una garantía? ¿Cuál es la diferencia entre...? Entonces les digo, ¿qué es el derecho? Es el conjunto de reglas, normas, principios, preceptos. Les digo, ¿y cuál es la diferencia entre precepto y regla? Entonces, si les pregunto el concepto de memoria como nos enseñaban, 10. Pero si les digo, a ver, ¿cuál es la diferencia entre regla y precepto? Entre norma y ley. Ya no sabes. Entonces hay que argumentar. No solamente hoy necesitamos de conocer, porque el conocimiento es básico, pero hoy tenemos que razonar. El razonamiento es fundamental, el razonamiento jurídico, dar buenas razones. Por eso es que la Corte exige en las demandas que los abogados den argumentos claros. Hay mucho problema en escribir ahora. Nos dan escribiendo. Es la inteligencia artificial, ¿no? Antes, cuando estudiábamos para las matemáticas, teníamos que hacer, ahora con la calculadora ya no sabemos cómo sale el resultado, nos da. Pero antes todo el proceso. Entonces ahora igual es muy difícil escribir, porque todo es ya mecanizado, fórmulas, formalismos. Y entonces en el sistema educativo, yo estoy en las universidades y ya estoy tomando. A ver, el examen escrito, sí, un ensayo vale 1 punto. Venga a defender, vale 9 puntos. ¿Para qué le califico el escrito si sé que ya les dieron haciendo? Es tan fácil hacer ahora un ensayo, un artículo. Pero no importa, copie, haga lo que quiera, pero venga a defender lo que le dio haciendo la máquina. Claro. Y entonces ahí se caen, porque incluso la máquina utiliza unos términos técnicos que el estudiante no sabe de dónde sacó. ¿De dónde sacó? ¿Por qué quiso decir eso? Entonces es facilito darse cuenta cuando no está funcionando el cerebro. Entonces, el tema aquí es desarrollar nuevas habilidades, nuevas destrezas, y eso es lo que les recomendamos. Por eso es que siempre nosotros en las audiencias, en las demandas, exigimos que todas las pretensiones, todos los fundamentos tengan estos argumentos claros, precisos, explícitos. Entonces, ahí está, creo que el éxito del futuro profesional. Quería preguntarle a usted qué opina de lo que se mencionó en las noticias hace poco, el retiro de licencia a los abogados. ¿Está de acuerdo o no y por qué? Es necesario, sí, pero siempre de última ratio. A las personas no se los compone con sanciones. Ya se ha demostrado
científicamente incluso que en estados donde existen penas tan graves como la pena de muerte, cadena perpetua, eso no evita de que no se sigan cometiendo faltas. Y entonces, en el campo profesional, en el campo de la abogacía, es lo mismo. ¿Es importante, es necesario un régimen disciplinario? Sí, pero debe ser de última ratio. Yo pienso que siempre más bien lo que ayuda en una institución son los códigos de ética. Hay que volver a darles ética a los profesionales. Hay que sensibilizar, hay que demostrar. Y cuando ya no entiendes, sí, pues, o sea, habría que sancionar, pero también dentro del régimen sancionatorio aplicando igual las reglas, los principios, los derechos. Y uno de los principales derechos es el derecho a la defensa, ¿no? El derecho a un debido proceso. Y a veces eso se vulnera. Justamente uno de los mecanismos que se está utilizando en este momento, disfrazado de evaluaciones, porque actualmente todo en el sector público, en todas las funciones del Estado, se habla de estos procesos de evaluación y como uno de los indicadores de méritos es el tema disciplinario, el tema sancionatorio, y no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Sí es necesaria una evaluación, pero las evaluaciones tienen otra finalidad, que es el mejoramiento, ¿no es cierto? Entonces, para eso también están los colegios de abogados, para dar charlas de motivación, charlas de capacitación, charlas de argumentación, para enseñarles primero, y si después de enseñarles a través de los códigos de ética y la ley a través de las normativas, hay que imponer sanciones, sí se imponen sanciones. En la Corte Nacional de Justicia hemos impuesto sanciones a jueces, se ha calificado en algunos casos el error inexcusable, ¿no? La manifiesta negligencia, la negligencia, el dolo, y también sí se ha sancionado abogados por el abuso del derecho, es decir, se ha dispuesto de que, porque hay ya cosas tan arbitrarias, tan evidentes, de que es necesario. Pero definitivamente, vuelvo a insistir, siempre el tema sancionatorio será de última ratio y siempre garantizando los derechos, derecho a la seguridad jurídica, la tutela, el debido proceso y el derecho a la defensa. Mi pregunta es la siguiente. Quisiera escuchar la opinión de los dos, si fueran tan amables. ¿Qué opinan acerca que los jueces, hablando netamente de la gravedad en lo que es las redes sociales, el impacto de las noticias amarillistas que sufren ciertos casos en realidad? ¿Ustedes qué opinan que los jueces utilicen estos medios de comunicación, como son las redes sociales, para estar al tanto? ¿No sería como que algo que perdería en la fuerza en lo que sería independencia para poder juzgar ese mismo caso? ¿Están de acuerdo que los jueces tengan redes sociales? Esa es mi pregunta. Gracias. Yo me manejo en área penal y no veo casi redes sociales, muy poco veo, porque de todas maneras sí ha habido casos, e incluso los abogados mismos dicen pues que no debemos ver o estar al tanto de lo que sucede dentro de las redes sociales. Entonces, nos manejamos, a menos los penales, con bastante prudencia, tino, evitar las redes sociales. Sí he visto a muchos compañeros que tienen redes sociales y se dedican a publicar, o en su caso también lo utilizan jueces de Corte Nacional. He visto a algunos compañeros que convocan a audiencia y hacen sus agendamientos a través de indican a través de sus redes sociales pues qué clase de audiencias tienen. Pero dentro del Código Orgánico de la Función Judicial está que nosotros actuemos bajo el principio de imparcialidad, ¿no? Entonces, esto nos lleva, como decía el doctor, nosotros nos movemos bajo un código de ética, porque si bien es cierto, también tenemos un código de ética, y este código de ética conlleva que nosotros, pues, siendo también referentes sociales, debemos limitarnos, nuestras actuaciones son limitadas muchas veces. Entonces, por esta razón, yo considero de que
sí son en cierto momento beneficiosas cuando se hacen señalamientos de audiencias o cuando hay estos casos mediáticos en el que por lo general se está atentando contra la independencia judicial, ¿no? Por ejemplo, el caso de los niños que desaparecieron en las Malvinas, hubieron compañeros que sí sacaron las resoluciones en las redes sociales con el fin de que no, porque se armó incluso hasta un expediente disciplinario contra la compañera que emitió la resolución. Entonces, estas cosas muchas veces en cierto sentido nos favorecen con el fin de proteger muchas veces las falsas opiniones o este reguerío que muchas veces se dan de que el juez está haciendo tal cosa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un código de ética y nos manejamos bajo ese código de ética, pero bajo ciertas circunstancias yo creo que sí son necesarias. Por esta razón, pues, dando razones, argumentando, como dice el doctor, ¿no? Entonces, considero que sí son necesarias en ciertos casos, especialmente en esos casos mediáticos. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Ruth, simplemente complementar. Los jueces se expresan en sentencias, o sea, definitivamente. Yo no necesito decir nada más que lo que digo en una sentencia. O sea, yo no necesito salir a defender mis sentencias, ¿no es cierto? Pero en toda institución hay un organismo, como por ejemplo en la Corte Constitucional tenemos nuestra directora de comunicación, que está aquí, Alejandra, y lógicamente cuando el caso lo amerita, nosotros sacamos un boletín que es difundido en redes, porque el caso es de relevancia, pero en ese boletín nunca va a aparecer ni siquiera el nombre del juez. O sea, el juez, el nombre es irrelevante. Aquí uno no es influencer para que resaltar. A algunos les gusta, pero al menos yo tampoco no tengo redes sociales, no veo redes sociales. Porque primeramente hay que saber que no todo lo que sale en las redes es real, no está contrastado. Entonces este problema del algoritmo, si usted ve, le va a salir en las redes lo que usted quiere ver, lo que usted quiere ver. Entonces, no tiene mayor sentido. Toda tecnología, todo avance es positivo, sí, pero hay que saberlo manejar y siempre de manera institucional. No es conveniente de que ningún juez salga a defender sus sentencias. Sus sentencias están ahí. Entonces, cuando alguien pide una información, un acceso a la información, todo ahí está. Ese es el derecho. O sea, yo no tengo nada más que decir, o sea, está todo ahí. O sea, ¿qué puedo salir a defender en un medio de comunicación, en una red? ¿Qué? Nada. Ya está tomada la decisión, no va a cambiar la decisión. Los argumentos están ahí. Más bien al contrario, si yo digo algo más, estoy reformando, estoy revocando o estoy cambiando mi decisión. Y esa decisión ya no es consensuada, porque no se olviden que las sentencias es una deliberación de muchos cuerpos colegiados. Entonces, yo pienso que el único mecanismo idóneo es el derecho de la revisión. Para eso están los recursos. Entonces, ¿quién puede revisar? Son las instancias dentro de la misma función judicial. Y los de la Corte, ¿quién puede revisar? Nosotros mismos a través de los precedentes. O sea, también se puede cambiar precedentes, pero siempre de una forma orgánica, de una forma institucional, y jamás debe ser de manera individual, porque nosotros no somos políticos, nosotros no queremos resaltar nuestros nombres. Por eso muchas veces ni siquiera se sabe quiénes son los jueces, ¿no? Y lo importante, y valga la pena decir esto, cuando se toma una decisión, hay que defender la decisión, así yo no esté a favor de esa decisión. Entonces, supónganse que en la Corte yo hice un voto salvado, pero la decisión fue de la Corte. Entonces yo tengo que venir a defender esa decisión, porque esa decisión es la mayoritaria. Así yo estoy en contra. Entonces yo no voy a salir a los medios a decir, no, es que están equivocados, y, oye, por eso aquí está mi voto salvado. Entonces no. Esa es la forma en la que debemos actuar. Agradecemos a la doctora Ruth Quevedo, jueza constitucional de primera instancia, y también al doctor José Luis Terán, juez de la Corte Constitucional, por todos estos valiosos aportes que han generado una reflexión crítica
sobre la independencia judicial como garantía esencial para la protección efectiva de los derechos constitucionales. Cabe mencionar que entre las frases más destacadas que han tenido durante su participación están que el rol más delicado que tiene la Corte Constitucional es el control. El juez no resuelve para una persona, sino para la sociedad. Y cabe mencionar también que el único límite que tiene la Corte Constitucional es la misma Carta Magna. Son algunas reflexiones de esta jornada de capacitación y de intercambio de conocimientos con nuestros estudiantes, quienes también han estado prestos para realizar sus consultas. Algunas se nos quedaron, pero también les vamos a pedir que por favor las anoten para podérselas también compartir a nuestros ponentes y ellos puedan dar respuesta en lo posterior. Para hacer ya el cierre de este conversatorio, invitamos al doctor Carlos Pérez Leiva, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho, quien tendrá a su cargo las palabras de clausura de esta jornada. Gracias. Bueno, yo primero quiero decir algo que no tengo anotado aquí, que es que una sentencia bien motivada habla por sí sola, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento importante que todos los jueces consideran a la hora de que escriben, de que motivan la sentencia. Se lo decimos a ustedes en las aulas. Una sentencia motivada por un juez es aquella sentencia que después es muy difícil de recurrir. Los jueces que hacen malas sentencias están sujetos a que le recurran, a que le impugnen la sentencia porque no están claras. Bueno, muy buenas tardes para todos, distinguidos magistrados que nos acompañan en el día de hoy, en el caso de José Luis Terán, juez de la Corte Constitucional del Ecuador, de la doctora Ruth Jacqueline Quevedo Pérez, a los queridos colegas que me acompañan en el día de hoy, decanos de la Facultad de Ciencia de la Universidad, aparte de la de Ciencias Sociales y Derecho, otras facultades, como se lo habíamos dicho a ustedes, también los quisimos invitar hoy para que nos acompañaran. A la moderadora que ha hecho un buen trabajo aquí, un poco presionando a los ponentes, pero consideramos que era más oportuno hacerlo de esta manera a los efectos del entendimiento de ustedes. También, queridos docentes de la carrera de Derecho que nos acompañan hoy en el día de hoy, otras autoridades que también se han sumado, la subdecana, el director del Departamento de Investigación, y los que son aquí la mayoría, que son ustedes y a los que viene totalmente destinado este tipo de encuentro, que son nuestros estudiantes. Para todos, buenas tardes. Hoy, en el marco de esta cuarta semana de la justicia constitucional, hemos sido testigos y partícipes de un debate fundamental bajo el lema central: independencia judicial y la protección de los derechos. Como academia, y específicamente desde nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Derecho, tenemos la firme convicción de que las aulas no pueden ser ajenas a la realidad jurídica del país. La teoría que enseñamos cobra vida real cuando analizamos los desafíos y los retos que enfrentan nuestros jueces para garantizar un sistema de justicia transparente, autónomo y verdaderamente democrático. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la Corte Constitucional del Ecuador por tener en cuenta a la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil como sede de estos encuentros presenciales, sobre todo en momentos tan importantes para esta alma mater que en este año cumple 60 años de vida estudiantil y de vida académica y de existencia. La colaboración institucional es el motor que impulsa la excelencia académica. A los ponentes, gracias por compartir el valioso tiempo y su invaluable experiencia con nuestra comunidad académica. Nos llevamos una gran lección colectiva. La independencia de la justicia no es solo un concepto técnico, es la garantía real e indispensable para que los derechos de cada ciudadano estén verdaderamente protegidos. Cuando hablamos de independencia judicial, no nos referimos simplemente a la separación de poderes en un organigrama estatal. Hablamos de algo mucho más humano y cotidiano. Hablamos de la certeza de tener al ciudadano de a pie, al trabajador, a la madre de familia, al comerciante, de que al acudir a un tribunal su causa será juzgada
con la balanza de la ley y no por el peso de presiones políticas, mediáticas o económicas. La independencia judicial es en realidad el escudo invisible que protege los derechos fundamentales de las personas. Sin ella la Constitución se convierte en poesía y los derechos en meras promesas. Por eso, para nuestra universidad y especialmente para nuestros estudiantes que hoy nos acompañan, entender esto es vital. Ustedes no están formados solo para litigar, se están formando para ser los guardianes de esa independencia, porque una justicia que cede a la presión deja de ser justicia y un país sin justicia independientemente pierde el rumbo democrático que debe tener. Sin más preámbulo y con el orgullo de ver este auditorio lleno de compromiso académico, declaro oficialmente clausurado este evento de la cuarta semana de la Justicia Constitucional. Muchas gracias a todos, buenas tardes y su casa es esta. Agradecemos al doctor Carlos Pérez Leiva, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho, quien ha dado las palabras de clausura de esta jornada académica. También agradecemos profundamente la presencia de nuestras autoridades, a los magistrados guardianes de la Constitución, docentes y estudiantes que fueron parte de esta jornada de reflexión y aprendizaje. Eventos como la Semana de la Justicia Constitucional fortalecen el pensamiento jurídico crítico y reafirman el compromiso de la academia con la defensa de los derechos y de la democracia. La Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil agradece su asistencia y les desea una excelente tarde. Muchas gracias.